mucho gusto. Buenas noches, soy Hiroyuki Ueno. Disculpe, la cámara de mi computadora no funciona, está malogrado un poco, entonces no puedo darle mi imagen, pero voy a hablar primero. Muchas gracias, Hiroyuki Ueno, director de Fundación Japón en Lima. Me alegra mucho darse la bienvenida a esta conferencia, Los gatos en literatura japonesa, organizada por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quiero saludar esta valiosa iniciativa del CEAS y del Club de Lectura Bungaku, una propuesta que despierta gran interés en la comunidad universitaria. Desde la Fundación Japón Lima estamos muy felices de acompañar y apoyar este tipo de actividades que acercan la cultura japonesa de forma creativa y accesible tanto a estudiantes como al público general. Asimismo, quiero agradecer y saludar la presencia de los ponentes, el doctor Agustín Prado, la magíster Daisy Sarabia y el licenciado Gonzalo Marquina. Muchas gracias por sumarse a esta conversación sobre un tema tan curioso y especial como lo es la presencia del gato en la literatura japonesa en obras de autores como Natsume Soseki, Murakami Haruki, entre otros. Estoy seguro de que esta conferencia nos dejará nuevas ideas, lecturas y preguntas y que será una excelente oportunidad para seguir conectando con la literatura japonesa desde una mirada más sensible y reflexiva. Desde la Fundación Japón Lima agradecemos esta oportunidad y esperamos que no sea la última. Ahora sí que disfruten la conferencia. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias por sus palabras, señor Bueno. Su saludo inaugura con calidez este espacio de intercambio cultural y nos alegra mucho tener a la Fundación Japón como aliada en este tipo de iniciativas culturales de difusión sobre Japón. Ahora sí, vamos a pasar al corazón de este encuentro, las exposiciones. Esta noche nos acompañan tres especialistas que han explorado desde distintas perspectivas la presencia felina en la literatura japonesa. Por ello, nuestro primer ponente es el doctor Agustín Prado Alvarado, quien es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de su amplia trayectoria académica, ha sido jefe del equipo de investigación y asesor de la dirección de la Casa de la Literatura Peruana. Esta noche nos hablará sobre cómo los gatos irrumpen y se quedan en la narrativa moderna japonesa. Adelante, doctor Prado. Muchísimas gracias, Dayana. Primero quisiera agradecer a todos ustedes por la invitación, a las instituciones que están organizando esta actividad, a la profesora Daisy Sarabia, que es realmente una especialista en literaturas asiáticas, por haber sugerido mi nombre. Y bueno, yo voy a pasar a compartir acá con ustedes el PPT que he elaborado. Y bueno, también mencionarles, ¿se puede ver? Ustedes me dirán. Se puede visualizar. Ujú. Ok. Bueno, y también, bueno, decirles que yo soy un lector, un asiduo lector de literatura japonesa. No me considero propiamente un especialista como lo es la profesora Daisy Sarabia, que obviamente ella sí conoce muy bien al dedillo, pero voy a compartir con ustedes mis lecturas que, digamos, vienen desde la época del pregrado, cuando estudié literatura en San Marcos. Existía un curso de literatura orientales, ahora se llama literaturas asiáticas. En su momento compartí esas lecturas con el doctor Marco Martos, quien fue una de las personas que me inoculó y este interés por las literaturas de Oriente y del Japón principalmente, y a una amiga muy recordada que fue Pilar Dugin. Y bueno, sé que ahora lo dicta la profesora Gisela. Bueno, vamos a ver un poco esta pequeña introducción a los gatos de la narrativa japonesa. Yo voy a concentrarme principalmente en dos autores y en algunos textos específicos. Obviamente, el primero de ellos es Junichiro Tanizaki, al que obviamente considero tal vez mi autor favorito de las letras japonesas,
y un autor un poco más cercano a nosotros que es Haruki Murakami. Bueno, podemos hablar nosotros de una tradición de la presencia de los gatos en la cultura japonesa, por supuesto, desde tiempos muy antiguos, desde el punto de vista, digamos, legendario, y también, digamos, hasta lo más contemporáneo. Los gatos han sido, digamos, dentro del bestiario, de la que podemos denominar en las culturas diferentes y en el Japón, digamos, la otra figura dominante, creo que la otra sería el dragón, que aparece justamente en la literatura. Y antes de entrar, bueno, también quiero ver y confesar pues que yo tengo una relación también con los gatos de carácter familiar, porque, bueno, he tenido gatos en casa, es una confesión, ¿no? Acá está mi sobrina con los gatos, mi hermano con el gato de la casa, que es el gato Toffee, y a Andrea, mi sobrina, estoy dedicándole también esta ponencia, y bueno, a mi hija Marieta, que también le gustan los gatos. Bueno, para empezar, me gustaría tener en cuenta una pequeña eh, introducción a Natsume Soseki, que además estará conectado con Murakami, porque Murakami, digamos, es el autor con el que voy a cerrar mi exposición y que obviamente tiene, digamos, una relación en la novela que examinaré con la obra de Natsume Soseki. Bueno, Natsume Soseki es uno de los escritores más valiosos de las letras japonesas y es autor de una novela que se llama Yo el gato. Ha sido traducido de otras formas. Yo estoy utilizando la traducción que leí hace muchos años, que era Yo el gato, ¿no? Esa es una edición de la editorial Trota. Ahora ustedes lo tienen en Satori, digamos, y es una de las novelas que felizmente está ganando más lectores en los últimos años, ¿no? Bueno, es una novela que se publicó, digamos, por entregas, o sea, perdón, fue escrita entre 1905 y 1906. Incluso tengo entendido que hay una adaptación en una película de animación en el año 82, ¿no? No nos olvidemos aquí en el Perú que nosotros hemos sido consumidores, las generaciones que hemos crecido en los 70 y en los 80, de muchas series animadas, los dibujos animados, como llamamos en mis épocas, de literatura, perdón, disculpen, de la cultura japonesa, ¿no? Desde Astro Boy, obviamente pasando por diferentes dibujos. Pero no recuerdo haber visto, digamos, esta animación, ¿no? Bueno, lo estoy buscando, ¿no? Ahora, ¿de qué trata justamente esta historia y por qué es tan importante? Bueno, el argumento de una manera mucho más sucinta, es la historia de un gato que no tiene nombre, es un gato sin nombre, que es el narrador de la historia, es asimismo un narrador y es también el protagonista, pero es un gato que se caracteriza por ser un gato que observa a la sociedad, es un gato que tiene una conciencia social, vamos a decirlo así, del Japón de su tiempo, ¿sí? Digamos, de un Japón de comenzar el siglo finales y comienzos del siglo XX, y es además un gato muy irónico, con una sapiencia que por supuesto lo presenta como un ser singular, ¿no? Y además es un personaje que obviamente no solamente es un observador y digamos un retratista de la sociedad, también es un personaje, este felino, que le encanta escuchar y observar las conductas, obviamente, de las personas con las que él se tropieza, ¿no? Eh, y de alguna manera, pues, como que filosofa, reflexiona, que es un aspecto muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, es muy importante, solamente para seguir avanzando, ¿no? Que en el caso de este personaje, de este gato, que es tan importante, en el primer capítulo, que es con el que abre la novela, ¿no? Donde ya él se presenta, yo soy un gato, tal, tal, ¿no? O sea, una típica presentación de un texto de carácter autobiográfico, ¿no? Él nos recuerda cómo llega a estar en un hogar, ¿no? Con un profesor, ¿no? Con una figura intelectual, Kushami, ¿no? Un chino Kushami, ¿no? Entonces, esta obra empieza con un gato, ¿no? Que va a pasar por diferentes etapas de su vida,
pero que obviamente se va interrelacionando muy bien con los seres humanos. Y bueno, ahí hay muchas peripecias, por supuesto no me voy a detener, pero es un libro, digamos, que ha sido muy importante, sobre todo en esta relación que tiene con, ¿no? Diaria con el profesor que he mencionado. Y bueno, hay diferentes personajes, por supuesto, el gato mismo, Chino Kushami, ¿no? Y que además le permiten a él, pues, tener esta capacidad de reflexionar y de ser un gato, ¿no? Que tiene, digamos, ese interés por lo que ocurre a su alrededor. No funciona su protagonismo exclusivamente como una mascota, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Incluso es una figura inspiradora también para este profesor. Y bueno, de ahí tenemos, digamos, una proliferación de la presencia del gato, ¿no? Esta es una de las obras clásicas que yo recomendaría leer, ¿no? A veces uno siempre suele empezar recomendando a los autores más cercanos, lo cual no me parece mal, pero yo creo que deberíamos tener en cuenta siempre a los autores clásicos para poder empezar la literatura, y en este caso, la de este gato. Y pasamos obviamente, a la figura con la cual me tendré un poquito más, que es Junichiro Tanizaki, que bueno, él va a vivir justamente entre 1886, ¿no? y 1965. Bueno, él había pertenecido a una familia de, digamos, una posición económica alta, con lo cual no puede permitirse tener estudios, estudia literatura. Eso es lo que me parece bastante singular en el caso de muchos escritores japoneses, esa relación con el mundo académico, que lo podemos encontrar en varios de ellos, y además esta relación sobre todo con las culturas de Occidente. Es una fascinación que muchos autores han tenido con respecto a, ¿no? la historia occidental, principalmente de la Europa occidental, y de la cultura norteamericana. Por otro lado, también es un autor que se afincó mucho, digamos, después de sus primeros años de deslumbramiento con Occidente, con las tradiciones orientales. Incluso su reconocimiento, en el caso de Tanizaki, él llegó incluso a ser incorporado como miembro de la Academia de las Artes y las Letras de los Estados Unidos. Fue el primer japonés, digamos, en ser incorporado. Y es autor de un ensayo muy valioso que es Elogio de la Sombra, que lo recomiendo, hay en varias ediciones, ¿no? Y además nos permite un poco entrar en lo que muchos consideran como una estética de la cultura japonesa, ¿no? Y autor de novelas y cuentos muy valiosos como Naomi, Historia de un ciego, y bueno, una de las novelas que a mí me parece valiosísima, la que más me agrada de Tarisigue, que es Las Hermanas Makioka, La Madre Capitán Shigemoto y la... De caso, siempre una sugerencia, cuando ustedes encuentren estas ediciones, por los cuentos crueles, o Las Hermanas Makioka en la editorial Seig Barral, que son ediciones que salieron en los años 60, donde se empezó a conocer la obra de Tanizaki en castellano. Entonces, esas ediciones que si ustedes alguna vez las encuentran en la calle, les sugeriría que las compren, son joyas realmente. Acá en Cuentos Crueles, por ejemplo, podemos hay varios de los relatos de los que voy a hablar ahora. Uno de ellos es Tatuaje, por ejemplo, un relato maravilloso de Tanizaki. Bueno, y bueno, la gran novela de, ¿no? Las hermanas Makioka. Voy a trabajar ahora lo que es La gata, el amo y sus mujeres, que bueno, es un relato largo, un novelé. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta historia, ¿ok? Que vamos a examinar ahora, es una historia que se encuentra en libros de cuentos de Tanizaki. Es un cuento largo, pero que de algunas ediciones como la de Satori ya lo publican de forma independiente, ¿no? Como una novela corta. Ese concepto novelé, que es el concepto que de alguna manera nos ayuda muchas veces a la crítica a encasillar, ¿no? A poder registrar, cuando no es un cuento propiamente, tampoco es una novela en el sentido exacto, y yo lo que sí veo es que hay una diferencia en la traducción. No he podido revisar la traducción que está en Satori. He utilizado más bien esa acá, la que se encuentra en Cuentos de Amor, que a su vez recopila
muchos cuentos de este libro, que es el primer libro de cuentos en castellano de Tanizaki, ¿no? Y aquí, obviamente, en Cuentos de Amor, la traducción es La gata, el amo y sus mujeres. Por eso es que ustedes pueden tal vez pensar que hay una diferencia o una errata, que a veces puede ocurrir, ¿no? El gato, el amo y sus mujeres, o la gata, Soso o Yoso y sus dos mujeres, ¿no? Entonces, no, yo he optado por la traducción que tengo, todavía no he revisado esa aquí, espero hacerlo pronto. Y bueno, vamos a ver, es un texto, el más largo de sus cuentos, podríamos decir, que se concentra en un triángulo familiar, ¿no? Es un triángulo familiar que tiene, por supuesto, presente a una gata, ¿no? Que es la gata Lily, ¿ok? Entonces, es un triángulo familiar, ¿por qué lo menciono? Porque está Yoso, el esposo, Fukuku, la segunda esposa, la esposa actual de Yoso, y Shinako, la primera esposa. Entonces, ¿cuál es la trama? Bueno, primero es una trama lineal, ¿no? Hay pocas menciones hacia el pasado, ¿no? No es que rompa, digamos, con los tiempos, pero sí hay algunas menciones del pasado. Y el rato empieza con una epístola, ¿no? Hay una carta que envía la primera esposa, Shinako, a Fukuko, que es la segunda esposa de Shoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La primera esposa, Shinako, le pide, ¿no?, a Fukuko que le entregue la gata, o la gata que compartió con su esposo, que tiene como nombre Lily. Es una carta muy singular porque le advierte a Fukuko que esta gata tiene una conducta particular. Entonces, este pedido es el que mueve la trama porque se empieza a tensar a partir de la decisión que debería tomar Yoso de devolver la gata a su primera esposa. Entonces, la tensión está justamente a partir de qué decisión debe tomar Yoso, que más bien acá el personaje del varón aparece como un personaje dubitativo, no es un personaje centrado, tiene una, ¿no?, vive todavía con la madre, la anciana que está con ellos acompañándolos, y la segunda esposa que ha empezado a cambiar su conducta con respecto a la decisión. Entonces, digamos, hay un aspecto, digamos, bastante, digamos, peculiar, ¿no? Y aquí, digamos, hay humor, que es un aspecto que me interesaría subrayar. Hay una ironía que aparece justamente en esta disputa. Se disputan la gata, finalmente, acá, ¿no? Y bueno, ¿quiénes se disputan la gata? La gata tiene poderes, la gata, digamos, una simbolización. No, podríamos decir que es una gata y la familia, una familia común y silvestre, ¿ok? Eh, Tengo entendido un paréntesis que hay una versión cinematográfica del año 50 que la he buscado, no la he podido encontrar, así que si alguien me puede después dar las pistas de series, me gustaría. La dirigió Toyoda Shiro. Bueno, volvemos acá a ese texto, ¿no? Eh, Sabemos, he podido averiguar justamente, porque Tanizaki es el autor del que más he leído y he buscado mucha información. Sabemos que Tanizaki, por ejemplo, tenía mucho aprecio por los animales, ¿no? Por la compañía de los perros, por la compañía de los gatos, ¿no? Incluso sabemos que él tenía un proyecto de escribir una crónica de perros y gatos, ¿no? Que no le voy a escribir. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la historia de la gata? Hay una comedia de costumbres, podríamos decir. Y eso, digamos, de esta comedia de costumbres es algo que un crítico español, Carlos Rubio, había mencionado justamente en el prólogo a la edición, ¿no?, que se saca de los cuentos de amor. Entonces, es una comedia de costumbres, ¿ok?, en los cuales los animales empiezan a ejercer un cierto dominio con respecto a los humanos, ¿no? Entonces, definitivamente hay un tono bastante irónico, como les había mencionado, ¿no? Eh, por un lado, podríamos decir que, ya con esto cierro con la parte para entrar a Murakami, ¿no?,
que es dos aspectos, ¿no? Por un lado, el amor hacia el animal, hacia el gato, hacia la gata, ¿no? Hacia Lily, que está muy, muy por encima incluso de los propios humanos, y también una ambigüedad del deseo justamente entre estas personas y los animales, ¿no? De hecho, digamos, hay muchos aspectos que podríamos seguir simbolizando sobre el caso de los gatos, ¿no? Eh, eh, y bueno, vamos a pasar al caso de Murakami, pues ya me quedan unos pocos minutos. Bueno, no voy a presentar a Murakami, yo creo que la mayoría acá que le gusta la cultura japonesa contemporánea lo conoce. En tal caso, voy a centrarme en lo siguiente. La propia portada ya nos anuncia, ¿no? Una historia con gatos. Hay dos historias acá que están alternadas. La de Kafka Tamura. Murakami sí es un autor muy pegado a las tradiciones occidentales, muy, muy pegado. Creo que es una característica también de muchos autores, ¿no? Esta relación con el mundo o la cultura y la literatura occidental. Pero también es un autor que tiene un canon, por supuesto, cultura japonesa, y además siempre se ha visto esta relación un poco bastante distante con la cultura japonesa literaria. Sin embargo, apreciaba mucho a Natsume Soseki. Entonces, la historia es de Kafka, Kafka Tamura, un adolescente de 15 años que abandona su casa, va a buscar una biblioteca, ¿no? Y hace un viaje, y la otra es Artura Nakata, ¿no? Que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ha perdido ciertas cualidades, un anciano que busca y recoge gatos en la calle. ¿No? Entonces, pareciera que estas dos historias en algún punto van a converger, aunque la convergencia más que física, yo podría decir que es más metafísica, que lo han dicho también otros críticos, pero lo interesante es que acá hay una galería de gatos, ¿no? Hay una galería de gatos que aparecen a lo largo de la novela, pero que pueden interactuar con los humanos, especialmente porque pueden dialogar con ellos, ¿no? Entonces, dentro de los personajes de esta novela debemos también ver la presencia de los gatos, ¿no? Y bueno, está el personaje, lo he puesto a Johnny Walker, porque Johnny Walker sería el malo de la película en este caso, porque es el asesino de los gatos, que incluso bueno, en su proyecto, ¿no? De hombre malvado, quiere construir una flauta con las almas de los gatos, ¿no? Tenemos acá el gato Goma, ¿no? Que es un gato perdido de la señora Yosumi, Otsuka, que es obviamente un gato negro, un gato mayor, con quien Nakata se comunica con facilidad. Kawamura, que es un gato que, aunque perdió ciertas capacidades de pensar, ¿no? Porque fue golpeado, fue arrollado por una bicicleta, ¿no? Se puede comunicar, ¿no? Y Nakata tiene la capacidad de comunicarse con los gatos, porque es un rasgo también muy propio de la literatura de Murakami, ¿no? El aspecto maravilloso que, bueno, muchas personas le llaman eh, realismo mágico, ¿no? Bueno, eso se puede discutir en algún momento cuál sería la mejor definición, ¿no? Y bueno, dentro de esos gatos tenemos pues a Toro, el gato negro, un gato pardo, ¿no? El Mimi, que es una gata siamesa, muy inteligente. Y claro, acá ya un poquito para ir cerrando, podemos tener en cuenta que la presencia felina en Murakami nos permite entrar en un espacio de lo no realista, ¿no? Dentro de los márgenes literarios. Esa capacidad para comunicarse con los gatos, interactuar con ellos, permite en tal caso a Murakami establecer una conexión entre la realidad, en este caso de Satoru, con el espacio felino, que digamos comunica muchos aspectos trascendentes con respecto a la vida de los personajes. Y creo que es una de las partes más interesantes de la novela, entre las muchas que tiene, esta comunicación y la simbolización que pueden tener los gatos a lo largo de la trama. Bueno, ahí me quedo para respetar justamente el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sin duda, una exposición que nos hace pensar cómo lo cotidiano y lo fantástico conviven en las letras japonesas, con un gato en medio, claro está. Y bien, continuamos con la magíster profesora Daisy Sarabia, docente universitaria con una sólida formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
quien es especialista en literatura asiática y ha trabajado temas sobre inmigración china y representaciones culturales del Estado asiático. También es miembro del CEAS y CEOPUC. Esta noche nos presenta una lectura contemporánea sobre las presencias felinas en la literatura japonesa actual. Adelante, profesora Sarabia. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Voy a compartir con ustedes lo que tengo para presentarles. Efectivamente, el día de hoy una ponencia orientada a los gatos en el caso de la literatura contemporánea. Pero antes que nada, he tenido en esta ocasión tan especial, que ha tenido además una gran acogida, he preparado un discurso en japonés. Brevemente lo voy a pronunciar. 皆様こんばんは。本日はイベント日本文化における猫たちにご参加いただき誠にありがとうございます。会社にご入力いただいた国際交流基金の感謝様に心より感謝もし上げます。猫愛する皆様と日本文化における猫の表現をともに楽しめる時間となれば幸いです。どうぞごゆっくりお楽しみください。Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar y participar el día de hoy en el evento Los gatos en la literatura japonesa. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al director de la Fundación Japón, quien hizo posible la realización de esta conferencia. Espero que esta sea una oportunidad para disfrutar junto a todos ustedes, amantes de los gatos, de cómo se han representado los gatos en la literatura japonesa. Espero que disfruten este evento. Muy bien, con eso iniciamos. Vamos a empezar entonces. Ya, Agustín, ya hemos hablado, ¿no? Un poco esta interesante conferencia sobre los gatos en Tanizaki y en este caso también en Haruki Murakami. Recuerdan, yo creo que es el escritor que de pronto más ha sonado con el tema de los gatos. La primera línea de esta novela japonesa, ¿no? Que de pronto es la más popular respecto de los gatos, ¿no? Dice algo así como Wahai wa neko de aru, namai wa naranai, que quiere decir soy un gato pero aún no tengo nombre. ¿Saben cuál es la novela? Creo que sí la saben, creo que es además la novela por antonomasia, la pueden escribir. ¿Cuál es la novela a la que acabo de mencionar, hacer referencia en esta primera línea? Muy bien, gracias, Mariela. Efectivamente, soy un gato de Natsume Soseki. Soy un gato de Natsume Soseki es tal vez la novela que muchos conocen, que muchos citan. Sin embargo, como ya lo explicó Agustín, tenemos mucho material al respecto y de los demás. Pero, ¿por qué están los gatos en la literatura japonesa? Yo pondría dos cosas, ¿no? En principio, que van a enseñarnos valores. Nos enseñan valores que están muy vinculados a la sociedad japonesa y a la cultura, pero también son traviesos, perversos y también los van a transgredir. Sin embargo, hay otro punto más que destaca mucho el siglo XX y el siglo XXI en las últimas épocas con autores como Makoto Shinkai o Genki Kawamura o Hiro Arikawa, por ejemplo, y es el hecho de que tienen un lenguaje y una forma de comunicarse única y una conexión con los humanos también bastante cercana. Partamos de esa idea y vamos en el tiempo precisamente a lo que significa gato. Si te pregunto cómo es el nombre, ¿no?, de gato en japonés, todos dicen neko. Neko en la etimología, ¿no?, japonesa se refiere a animal, pero no cualquier animal, ¿no?, sino un animal pequeño, un retoño, algo frágil. Desde la antigüedad, desde luego, se planteaba ese concepto, pero además en la poesía, en la literatura japonesa, como en el Genji Monogatari, se hacía esta asociación que también se hacía mucho en la literatura china, y es decir, tratar, ¿no?, o relacionar al gato con el ser amado, con el amante, incluso con la concubina. De ahí que se plantea esta idea de que el gato es este animal que de pronto despierta sentimientos afectivos, una cercanía y un vínculo único que no tiene otros animales. De ahí vamos a partir que la historia, desde mucho tiempo atrás, desde el periodo Heian hasta la actualidad, marca ese vínculo afectivo efectivamente con los gatos.
En la actualidad, un director japonés bastante conocido en el anime es Makoto Shinkai, ¿verdad? Él tiene un corto, ¿no? Un corto que se llama Ella y su gato. Este corto además ha sido luego motivo de un libro que se ha publicado y que además está traducido al español para que todos ustedes lo puedan leer. En este breve corto que voy a presentar solo unos segundos, quisiera que vean cómo Makoto Shinkai nos describe esta relación del amo con su gato y además esta idea de pronto la soledad, esta soledad que inunda mucho, ¿no? En la ciudad a los sujetos, a las personas, y que de pronto el gato desde su inocencia intenta resolver con su cariño, con su mirada acuciosa y sus mimos. Brevemente, como les comentaba, la relación que se plantea es una relación muy tierna. Además, por los elementos cinematográficos que nos plantean, está recreada en la ciudad. Hay una situación, una escala de grises también porque la ciudad se ve de pronto muy solitaria. Los personajes que están aquí básicamente son el gato y ella. Ella está sola. Incluso está esta imagen del teléfono que señala esta comunicación a veces a la distancia. Entonces, frente a lo que sería la poca relación o comunicación entre las personas, el vínculo del gato destaca. Y nótese además que el gato le dice, no, cohibito, le dice que él está enamorado de ella, ¿no? Que la ve como una madre, pero que también está enamorado. Hay una suerte de amor platónico que consolida esto. Y esto también además nos configura como un gato que sana, es un gato sanador. Y creo que sobre la base de esta idea, de la idea de que los gatos pueden curar, de que pueden ayudar a superar traumas, es que se plantea esta literatura japonesa de los gatos en los últimos años. Sobre ella y su gato, efectivamente, lo que tenemos es un gato que es un refugio emocional, es un refugio y símbolo de compañía además, ¿no? Desde luego los invito, por ejemplo, a leerlo, ¿no? Hay una mirada íntima. Shobi, así se llama el gatito en este caso, es un gatito que está buscando, está dando consuelo a su ama, ¿no? La novela nos presenta mucho más historias, pero en todas ellas el gato va a ser el refugio, el símbolo de la compañía y digamos, la persona que expresa esa ternura, ¿no? A pesar de que no conoce o no sabe todo el contexto que está rodeando al personaje. Nuevamente, con este tipo de historias, es como conectar un poco el presente con el pasado, porque ya desde el pasado, ya desde el Genji Monogatari, ya desde la poesía clásica también, que nos va a hablar Gonzalo posteriormente, ya desde ese momento había una conexión fuerte con los gatos que no existía con otro animal, ¿no? En ese punto, ¿no? Y como lo dice Susana Pierre incluso al respecto en su trabajo sobre estudio de anime, en efecto, los gatos van a ofrecer una mirada íntima y emocional de la vida urbana japonesa, una vida urbana que por momentos parece muy solitaria, muy cruenta además. Vamos ahora a eso. En la literatura, ¿eso tiene un término? Sí. Sato Yasumasa tiene un trabajo titulado La literatura como sanación, en alusión a un género o un estilo que le llama Iyashi no Bungaku, que es la literatura que se puede traducir como la literatura de la sanación. Recordarán en el anime, para quienes ustedes de repente han visto anime, también existe un término parecido, ¿no? Cuando hay este tipo de historias dentro del Slice of Life que nos habla acerca de la sanación. Las historias gatunas, por lo general, entran en este género. ¿De qué se caracteriza? En principio, de una estética tranquila, ¿no? Es una sensación de calma cuando lees página tras página. Es recrear la vida cotidiana, entornos envolventes, cálidos, en los que se aprecia las relaciones entre el gato y sus amos. Hay poco conflicto en la trama, es mucho más reflexivo. El Yashikei es muy contemplativo, está muy vinculado a los fragmentos de la vida real, de la vida cotidiana, muestra las historias de cada uno de estos personajes. Y desde luego el gato se vuelve sanador. Ya no es el gato de Natsume Soseki, de pronto no es ese gato que tiene esa mirada crítica, aguda, que de pronto se quejaba incluso de los humanos. En este caso es un gato que de pronto está dentro del hogar y puede ver y puede sanar y ayudar a soportar de pronto las situaciones que se vean. Digamos aquí. Ahora, hay otro autor que me gustaría recomendar, porque tiene además un título muy hermoso, Si los gatos desaparecieran de este mundo.
¿Han leído? Espero que sí, y si no, los animo a leer. Si los gatos desaparecieron de este mundo, es el título de Genki Kawamura. Genki Kawamura publica este libro en el 2012, vuelve a ser editado y además tiene una película. Por el título sabrás que si los gatos desaparecieran de este mundo, tiene un tono dramático en el sentido de que el personaje va a morir. Pero en esta historia, además, en el que se trabaja sobre la base de los recuerdos y la sanación de nuestro personaje y cómo puede afrontar la muerte, el gato, en este caso ya no se llama Shobi, sino se llama Hall, o Chuga también, porque son dos gatos importantes, se da este proceso. Voy a poner brevemente el inicio, extracto de lo que sería esta película, que también además es una novela, ¿no? En este punto también comentar que hoy en día, muchas de las novelas, ¿no?, de la literatura japonesa de este género, ¿no?, Yashi no Bungaku, se vuelven, ¿no?, pasan, ¿no?, a convertirse en animación o en películas debido al éxito que tienen en el público. 世界から猫が消えたなら、この世界はどうか。¿No? Esta es parte del tráiler que se los recomiendo, y volvamos a este título muy bonito, ¿no? Por falta de tiempo de repente no podamos desarrollar todo, pero este título hermoso en japonés es Sekai kara neko ga kietanara, ¿no? Y alude a este verbo kieru, desaparecer. Pero desaparecer es algo muy complejo en el concepto de la cultura japonesa. No habla de una desaparición física, no habla de eso, sino habla del tema de la memoria, de los recuerdos, que es lo que alude precisamente esta novela, que como digo ha sido traducida al español. Cuando habla de los recuerdos forman parte de la identidad, ¿no? Y en este punto también nuestro protagonista, que afronta una muerte, se siente solo. De pronto le detectan que tiene un tumor y que va a morir, y él no sabe qué hacer. Y hace una suerte en la ficción aparece una suerte de personaje, ¿no? Algo demoníaco, que él le ofrece un día de vida por algo que desaparece, ¿no? Entonces, esta idea de Quietanará, del desvanecer, tiene que ver también con la idea de qué tan importantes son las personas. Y si realmente es la desaparición física lo más importante, o si por el contrario son los recuerdos que se viven lo más importante. Y en este punto, en la idea del gato sanador, los gatos sanadores son vínculos también para que se resuelvan los conflictos humanos, los conflictos entre las familias, esos conflictos que muchas veces no se hablan, no se dicen y no se expresan. Entonces, ese es de pronto el anticipo que nos da, ¿no?, este mensaje de los gatos. Vamos a leer brevemente, ¿no?, ya para ir cerrando esta intervención, pero aquí, por ejemplo, en este fragmento, he escogido fragmentos de esta novela que es para mí bastante linda, hermosa, y además que creo yo, para quienes están aquí y saben muy bien de la literatura japonesa suele mostrarte el tema de la muerte de una manera que no solamente te encarila por la belleza, ¿no?, sino por la complejidad en la que es tratada y por el sentido espiritual también que representa lo mismo. En este pequeño párrafo que he escogido tenemos a Lechuga y Col. Lechuga es el primer gato que tiene nuestro protagonista, y quiero que vean cómo describe efectivamente, ¿no?, el amo a su gatito. Él dice: Lechuga vivió 11 años. En la última fase de su vida contrajo un tumor, adelgazó con rapidez y al final parecía siempre dormido hasta que murió apaciblemente.
Desde el día de su muerte, mamá se sumió en un estado de absoluta atonía. Fíjense aquí cómo él, el narrador, enlaza a su gatito, a quien quiere muchísimo, con su mamá. Tiene ese vínculo, esa asociación, y los dos efectivamente están enfermos, ¿no? Y los va a perder. Dice sobre su mamá: era una persona alegre y muy charlatana, le gustaba cocinar y hacer la colada, pero abandonó las tareas domésticas y no hacía nada. Se pasaba el día en casa llorando sin cesar. Me vi obligado a hacer la colada. Y un día, cuando había transcurrido un mes desde la muerte de Lechuga, mamá, que había hecho una excepción y salido sola de casa, regresó con un gatito como si nada hubiera ocurrido. El felino tenía un gran parecido con Lechuga. Era rechoncho, un gato hermoso de colores blanco, negro y gris mezclados. Como era la viva imagen del otro, le pusimos nombre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Frente a la muerte, él desde joven aprende un poco esa lección de mamá. Ella sufre la muerte de este gatito, pero trae otro. Y esto nos muestra también a esta referencia del ciclo de la vida y de la muerte, y de la idea, ¿no?, a través de los gatos, de comprender que la muerte es un paso más. Cuando trae a Cole a la vida del protagonista, la vida desde luego va a cambiar, ¿no? Él no se queda solo. Y en ese punto es que él, recordando todo eso a raíz de su enfermedad, se da cuenta de que su madre era muy inteligente, muy sabia, y que también entendía que la relación con los gatos podía de pronto ser importante para que los sentimientos y los valores en él florecieran. Esta novela de Genki Kawamura es una novela que aborda la muerte y el duelo de la manera más hermosa y a través de los gatos. Nótese los nombres también, Lechuga y Col, ¿no? Es una asociación interesante al fortalecimiento mismo del corazón y del alma, cómo uno mismo tiene que ir creciendo y haciéndose más fuerte, de la textura de la lechuga a la textura de la col. También, nuevamente, son la idea del ciclo y de la muerte, pero también del aprendizaje, de que hay que sobreponerse frente a las circunstancias. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta presentación. Magnífica presentación, profesora Daisy Sarabia. Y bueno, cerramos este bloque con el licenciado Gonzalo Marquín Arcos, quien es traductor, poeta y docente especializado en lenguaje y literatura por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es editor de múltiples antologías de poesía japonesa. También es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, del grupo de investigación José León Herrera y Estudios Asiáticos en el en el Perú, del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también es fundador de la Escuela de Haiku Retama, institución que ha llevado el haiku a nuevos públicos mediante distintos eventos, traducciones a lenguas originarias como el quechua y muestras internacionales. Esta noche nos hablará de una dimensión más lírica, los gatos en la poesía japonesa. Bienvenido, profesor Marquina. Hola Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. Y bueno, felicitar a mis colegas que han dado ponencias muy lindas y mi agradecimiento también a Daisy Sarabia por la invitación. Eh, y bueno, qué linda forma de retratar algo tan complejo como la literatura, ¿no? Japonesa, y la mención a los gatos. Lo de lechuga me conmovió mucho. Bueno, muchísimas gracias. Me uno también al saludo que planteaba Daisy al inicio. Minasan, konnichiwa. 猫と日本文学に関する素敵なイベントをどうもありがとうございました。Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar brevemente sobre un tema que es sumamente complejo en realidad, que es la presencia de los gatos en la poesía. Voy a tratar de sintetizar. Mis colegas han hablado sobre la contemporaneidad, eh, pero el problema de la poesía es que tiene un arraigo de muchísimos años. Entonces, bueno, tendríamos que retroceder. Vamos a tratar de resumirlo un poco. Me he traído aquí una presentación. No sé si se llega a visualizar. A ver un ratito. Si se puede ver, me confirman por favor. Para eso tenemos nuestro chat. Los que están aquí también en el Zoom. Sería bueno si por ahí me dicen si se puede ver. Creo que sí, ¿no?
Por ahí vi un comentario que decía que no se podía, no se me podía ver. No estoy seguro de si se me ve ahora, pero bueno, igual vamos a empezar para no retrasarnos mucho. Lo que me importa es que se vea la presentación que tenemos aquí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí se puede visualizar. Ajá, ahí nos dice, sí, sí se puede. Listo, muy bien, ok. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar sobre los gatos en la poesía japonesa y para empezar tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando hablamos de los gatos, estos neko, en realidad, dentro del concepto de poesía japonesa, pues podemos hacer referencia a dos momentos específicos, o bien a la poesía clásica o bien a la poesía moderna, y más que momentos diría yo, a estilos, porque ambos estilos en la actualidad se trabajan en Japón. Hay poemas que, digamos, son los más tradicionales, como seguramente algunos de ustedes conocerán, pues el haiku, el tanka, y otros poemas que son de corte más modernos, ¿no? Mucho más contemporáneos, casi, casi indistinguibles, a no ser por la cuestión del lenguaje y una que otra cuestión estética de la poesía occidental. Entonces hay que tener en consideración estos dos estilos, tanto la poesía clásica como la poesía moderna, porque de acuerdo a cada estilo va a variar la apreciación estética sobre el gato. Bien, entonces vamos a ver representaciones en la poesía de diferente manera, de acuerdo al estilo que los poetas trabajen. Bueno, si hablamos de lo clásico específicamente, tendríamos que remontarnos tal vez al periodo Nara y el periodo Heian, que son los periodos iniciales de la poesía japonesa. Eh, Vamos a encontrar aquí también al gato como un símbolo de estatus, sobre todo, ¿no? Un animalito muy vinculado a la nobleza imperial. Recordemos que en estos momentos Japón empezaba a consolidarse como lo que más adelante iba a ser pues el reino, ¿no? de Yamato, o el gran imperio. En esta época se estaba, digamos, estaba formando toda esta cuestión de la corte, ¿no? Y en este contexto el gato va a ser un animal muy apreciado y es más, va a ser reservado solamente para las personas de la nobleza. No he encontrado literatura sobre gatos que pertenecían pues a la gente que vivía en el pueblo. De hecho, casi toda la literatura de gatos de este periodo, el Nara y el Heian, está contextualizada en un entorno palaciego. Por ejemplo, en un texto que es el Makura no Soshi, algunos de ustedes deben de conocerlo, un texto que le voló la cabeza a Borges, que lo maravilló con sus listas poéticas, ¿no? Un texto de una gran autora, Sei Shonagon, este texto del siglo X aproximadamente. En este texto, por ejemplo, se hablan de los gatos, pero es un gato al servicio de una dama de compañía de la emperatriz. Se habla también, incluso hasta de perros, ¿no? Pero todo dentro, digamos, del contexto cortesano, dentro de los que estaban al servicio del emperador. Entonces, el gato va a ser un elemento muy vinculado con la clase social. Cuando leamos poemas de este periodo y leamos a los gatos, pues imaginémonos a un gato sumamente mimado, un gato que solamente comía exclusivamente cosas preparadas para él, ¿no? Son gatos que estaban reservados únicamente para gozar de las maravillas que tenía, pues, pertenecer a la clase de la nobleza imperial. Va a haber también una gran influencia en la tradición del waka, que actualmente se le dice tanka. Es un poema que, bueno, digamos su forma básica es de 5, 7, 5, 7, 7 versos, ¿no? Esos 5, 7 son sílabas que hay por versos. Bueno, es una forma general, pero lo interesante de esta tradición es que es una tradición que se maneja con muchos códigos y muchos símbolos poéticos. Y en este sentido, el gato se va a desarrollar, digamos, bajo el paraguas del waka, pero por sí solo la palabra gato dentro de los poemas no tiene digamos, una connotación específica. Hay que añadirle algunas otras palabras para, digamos, que entronque con esta tradición que de hecho, según lo que mencionaba Haruo Shirane, un profesor de la Columbia University, en su libro y conferencia también de Japón, el país de las cuatro estaciones, él hablaba de que estos símbolos estaban muy vinculados con la conciencia que tenían los japoneses del paso del tiempo manifestado en el paso de las estaciones. Por eso es que vamos a ver
que palabras como cerezo o flor de cerezo es un símbolo dentro de la tradición japonesa porque se vincula, digamos, con la primavera. No sé, palabras como rana, ¿no? O el canto de la rana también pertenecen a la tradición porque se vincula, no sé, con otra estación del año, el verano, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, todos los símbolos, digamos, que van a tener este respaldo. El caso del gato es particular porque si bien aparece en la literatura japonesa ya desde más o menos estos años, ¿no? De estos periodos, no se va a desarrollar como un símbolo propiamente hasta llegado pues el periodo Edo, que llega después, que es el siglo XVI, más o menos de XVII, y lo que sí es que vamos a tener esta palabra acompañada de otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, gato, si decimos que un gato tiembla, o que un gato no ha comido, o que un gato pasa frío, estamos haciendo alusión al invierno. Si decimos los gatos están en celo o juegan al amor, que es otra figura muy interesante en la poesía japonesa, ¿no? Para velar un poco a las acciones de los gatitos, pues se está refiriendo a la primavera. Entonces vamos a ver que el gato crece debajo de este paraguas del waka, pero no es propiamente un símbolo. Va a tardar un poquito en materia de poesía para, digamos, asentarse y entroncar con la tradición del waka. Y esto lo podemos constatar, no hay mención del gato en las principales antologías imperiales de este periodo. El gato no aparece en el Manyoshu, me parece que no aparece en el Kokinshu también, que son antologías del siglo X. Recién va a aparecer a mediados del siglo XI en una antología imperial llamada Ryuji Wakashu. Este Wakashu quiere decir que es una antología de poesía waka. Recién por ahí se va a empezar a trabajar la figura del gato. ¿No? Y bueno, vamos a tener también que en este contexto, ya cuando el gato comienza a aparecer más seguido en la poesía japonesa, pues va a asociársele con una estética de la elegancia, ¿no? Sobre todo la elegancia en términos aristocráticos, ¿no? Eh, em, También va a haber un gran énfasis de los poetas sobre la dualidad que representaba el gato. Esto que en japonés es Ningen-zei, ¿no? Siempre se va a ver al gato como algo que oscila entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Algo como entre lo místico y lo tangible, lo mundano, pero también entre lo maligno y lo puro, ¿no? Recordemos, si vamos atrás, la influencia china, por ejemplo, que tiene mucha sobre la poesía japonesa, vamos a ver que por ejemplo, el gato fue uno de los animalitos que no se conmovieron cuando en el año 400 antes de Cristo muere el Buda, ¿no? El Buda Gautama. Desde ese momento como que ya es visto un poco como portador de algo, ¿no? Que no es todo bondad. Tal vez por eso es que más adelante en los poemas vamos a verlo representado como un animal que tiende más hacia el hedonismo muy propio de los humanos, o un animal que no es meramente contemplativo, como de repente, no sé, se ha representado a las ranas, ¿no? Sobre las rocas, sino más bien un animal muy convenido, muy huraño en algunos sentidos, pero también muy inteligente y muy astuto. Pero bueno, esa visión un poco más oscura va a llegar a la poesía japonesa más adelante cuando llegue el contacto con Occidente. El punto es que el gato va a ser importante dentro de la tradición clásica japonesa. Y esto también lo vamos a ver durante el periodo Edo, un periodo muy interesante porque es el momento en el que surgen muchas de las artes que hoy en día consideramos japonesas, ¿no? Por ejemplo, el teatro kabuki, no sé, las pinturas, estas, las estampas japonesas, los ukiyo-e, ¿no? En el caso de la poesía, vamos a encontrar el nacimiento de una nueva tradición que escapa un poco de lo aristocrático y más bien se posiciona en el terreno de lo popular, la tradición de la poesía haikai, que posteriormente va a ser conocida como la poesía haiku, ¿no? Es una tradición meramente popular. De hecho, el gato también atraviesa esta tradición y aquí es cuando empieza a utilizarse más y más como un símbolo popular. De hecho, lo encontramos también en la narrativa, en el folclore. En este momento surgen, por ejemplo, muchas historias sobre los famosos bakeneko, ¿no? Que son estos yokai, estos monstruos en los que se convierten los gatos cuando, no sé, viven más de 100 años o de repente, no sé, beben el aceite de una lámpara o de repente, ¿no? Van a ser parte del folclore. Pero también el gato va a ser vinculado con lo salvaje.
Y eso es algo interesante porque en el periodo, bueno, más atrás, en el siglo X, va a ser pues muy elogiado el gato por su belleza y todo, pero en este caso ya se ve un cambio, ¿no? Estético. El gato en los poemas va a ser representado en muchos casos como decadente, el gato va a ser representado como, ¿no?, perteneciente a una sociedad donde prima la fuerza. De hecho, hay muchos, sobre todo narradores, que utilizan la figura del gato para hablar de múltiples conflictos sociales y del carácter de otras personas, de las personas de su época, ¿no? Sobre todo para señalar los defectos. Entonces es interesante esta combinación de símbolos que se le va dando al gato a partir de este momento donde aterriza sobre lo popular. En el siglo XVIII, de hecho, vamos a encontrar una inmensidad de antologías en donde aparece la figura del gato. Esto no es gratuito, sino que el gato estaba por doquier. De hecho, sale en el siglo XVIII un edicto del gobierno de los Tokugawa, una ley para dejar de vender y comprar gatos y más bien abrir, ¿no? Dejar libres a los gatos en las ciudades para que puedan contrarrestar una plaga que había de ratones en ese momento y que se estaban comiendo los cultivos. Esto es histórico y esto está registrado. Y en la literatura vamos a ver cómo esto se refleja, en la poesía también. Por eso es que no es casualidad que encontremos en algunos poemas figuras como un gato callejero, ¿no? O no sé, un gato sobre mi techo, o no sé, un gato se ha recostado en mis rodillas de pronto, ¿no? Todo esto tiene que ver con el contexto. Y bueno, soltaron estos gatos para que no se coman, sobre todo la seda, ¿no? Estaban afectando mucho a la industria de la seda. Y bueno, también va a tener cierto simbolismo. En este momento el gato ya adquiere otra dimensión. Se le asocia mucho con este concepto del seiyaku, el alma tranquila, la contemplación, tratar de, ¿no?, tratar de contenerse, saber guardar la calma en los momentos difíciles. Mientras todos están desesperados, el gato está ahí tranquilo, ¿no? Y también con un concepto que difunde mucho un poeta que en Retama estudiamos mucho, que es el poeta Matsuo Basho, el iniciador, digamos, de la tradición del haiku por antonomasia, es el autor que más resalta. Y él, por ejemplo, con su escuela pregonaban un concepto que era el Kogo Kizoku, que es algo así como encontrar lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Aprender a ver las cosas y encontrar en ellas cosas trascendentales, pero esas cosas que estamos observando son cosas meramente mundanas, es decir, el encontrar lo elevado en lo bajo, algo así. La figura del gato es magnífica porque era un animalito que era del común de todo, de los habitantes del periodo Edo, y aún así encontraban en algunas acciones suyas y en algunas relaciones con otros gatos, pues maravillas, ¿no? Y esto ha quedado registrado en la poesía. Algo interesante también es que, bueno, estos gatos van a tener un desarrollo sobre todo en un tipo de poema que empezó a proliferar en este tiempo, que es el haikai, que ahora llamamos haiku. Vamos a leer algunos nada más para poder identificar cómo es que se trabajaba este símbolo. Y por ejemplo, este haiku de aquí, de Konishi Raizan, que me gusta mucho, miren los años, es un poeta antiguo también de este periodo, y dice, Ryōhō ni hige ga aru nari, neko no tsuma. Ah, también tiene bigotes a ambos lados de la cara, la esposa del gato. Yo he puesto eso entre paréntesis de la cara porque en el original, a la hora que lo traduje, me di cuenta de que no estaba la palabra cara, en realidad, kao, no está el rostro ni cara. Dice literalmente, sí, a ambos lados o en ambas partes, pero no se iba a entender, al menos no en castellano, por eso es que coloqué esta parte en la traducción. Bueno, sobre este poema, por ejemplo, la profesora Fukasawa Noriko de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad del Sagrado Corazón, de la famosa Seishin Yoshi Daigaku, ella, por ejemplo, decía que este haiku era interesante para ejemplificar cómo es que se trabajaba o qué despertaba el gato en los poetas, ¿no? Eh, es interesante porque el poeta aquí se está maravillando. Recordemos que el haiku es una poesía que trata sobre los momentos de asombro, las improntas que vienen fuera del poeta. Y la
la profesora Noriko decía que este haiku es importante para entender esto porque el poeta se está asombrando de algo particular, algo que incluso nos puede sacar hasta cierta risa, ¿no? Y es que la esposa del gato también tiene bigotes, es decir, se le hace imposible distinguir entre gato y gata en ese momento si los mira de frente, porque ambos tienen los mismos bigotes. Es un asombro casi infantil, ¿no? Y también un asombro que nos contagia cierta gracia. Es una visión curiosa del mundo, de lo próximo. Y creo bueno, ejemplifica muy bien lo que estos animalitos muchas veces despiertan en nosotros. Mm, por más serios que estén, muchas veces nos invitan o a mirarlos o acariciarlos. Es decir, no nos podemos resistir a los gatos. Y creo que este haiku lo ejemplifica muy bien, ¿no? El poeta no se pudo resistir a escribir sobre algo que seguramente vio todos los días, pero que en ese momento fue trascendental, que es darse cuenta que la hembra del gato y el gato que estaba ahí, ¿no? Pues ambos eran totalmente iguales. Otro haiku para ya ir terminando con esta pequeña intervención, no quiero hacerla muy larga. Este haiku seguramente lo vieron en el reel que colgaron desde el SEAS, bueno, leí este pequeño haiku que dice: Nura neko ga hotoke no hiza o makura kana. El gato callejero ha hecho de las rodillas del Buda su almohada. Y nuevamente tenemos aquí la irreverencia de un gatito para echarse en las rodillas del Buda. Ahora, esto de las rodillas del Buda bien puede ser un símbolo totalmente abstracto, pero entendiendo que el haiku es un poema de las sensaciones, un poema que trabaja sobre todo el tema de lo tangible, pues entendemos que se refiere a una estatua del Buda. Es decir, el gato no le ha interesado la sacralidad del templo, no le ha interesado en dónde esté este Buda, ha posicionado su independencia y se ha echado donde le place, en las rodillas del Buda. Lo curioso es que este poeta Kobayashi Isa se enternece por ello, ¿no? Y con un corazón totalmente de niño, Isa más bien escribe un poema sobre la irreverencia del gato. Maravilloso. O este otro haiku de aquí, que también es de Isa. Por cierto, Isa es uno de los poetas que más haikus de gatos tienen. Si les gustan los haikus sobre gatos, lean a Kobayashi Isa. Tiene como 300 haikus dedicados a estos felinos. Koi neko ya kotaeru koe wa kawa mukau, ¿no? Qué bonita terminación antigua. El gato enamorado, koi neko ya, ¿no? Una voz le responde desde el otro lado del río, ¿no? Al otro lado del río. Sumamente sugerente, como todos los buenos haikus, ¿no? No nos dicen algo explícito, solo dicen gato enamorado, una voz le responde del otro lado del río. Magnífico, no sabemos exactamente quién le está respondiendo, pero se asume que podría ser otro gato por esa pequeña palabra, gato enamorado. Siempre hay una suerte de antropomorfización de los gatos en la poesía, sobre todo en la poesía clásica, y se entiende porque, bueno, muchos poetas no podían expresar libremente. Había mucha censura también durante el periodo Edo. Recordemos que era un periodo militar. Y esto se va a ver también en la narrativa, ¿no? Muchas veces para hablar de algo crucial o de un tema tabú, pues utilizaban animales, figuras, ¿no? En este caso, los gatos van a ser tal vez los animales predilectos para poder tocar temas como esos en la poesía. Eh, o este otro, ya para terminar. Hige ni tsuku meshi sae omoezu neko no koi, olvidando el arroz prendido en sus bigotes, se aman los gatos. Y esto de se aman los gatos es amor de gatos, neko no koi, que es una forma de decir que los gatos pues están copulando, ¿no? Que al mismo tiempo es un símbolo de primavera. Es interesantísimo, como les decía, la poesía japonesa entronca mucho con esta tradición del waka, que es una tradición de muchos símbolos. Bueno, neko no koi es un símbolo que hace alusión a la primavera y también a una actividad natural en todos los seres, ¿no? Y bueno, ahí están los gatitos. Ah, lo que ha enternecido tal vez al poeta Tantai es
que no les ha interesado embarrarse, tener seguramente pues ese mochi, ¿no? Ese arroz glutinoso en los bigotes, igual se aman, igual se están besando, seguramente se están... Y es maravilloso, ¿no? Una escena que la podemos visualizar sin haber estado presente en esos años de Taige. Y bueno, hablando de poesía moderna, que es el periodo más corto en realidad, tendríamos que remontarnos al periodo Meiji para hablar de los gatos ya en la poesía moderna. Y esto va hasta el periodo Reiwa, que es el periodo contemporáneo, ¿no? Aquí vamos a ver que ya no hay una tradición del waka, sino más bien una tradición de lo que en su momento se llamó Shintaishi, el nuevo estilo, que era un estilo cargado de la influencia occidental. De hecho, en este periodo, más que antologías propiamente, surgen muchas traducciones. Ya en el siglo XX surgen más antologías, pero durante este periodo surgen muchas traducciones. Llega el simbolismo, llega el naturalismo, llega el romanticismo. Los poetas de este periodo ya habían leído a Baudelaire y sus, ¿no? y sus, su poema sobre los gatos. Ya habían leído a Lewis Carroll, ¿no? Con El gato de Alicia, todo burlón. Ya habían leído a Dostoyevsky, que creo que también tiene por ahí los hermanos Karamazov, creo que también salen gatos. Ya habían leído incluso a Perrault también, ¿no? Con su gato con botas. Entonces todo esto hace que cambie la figura del gato, cambie la estética. Comienza a hablarse del gato más bien como alguien astuto, como alguien misterioso, como alguien, ¿no? De hecho, se dejan de enfocar en las relaciones entre gatos y se vincula más al gato por... eh, cosas de su aspecto, ¿no? El gato negro simboliza la mala suerte, el gato blanco, que se te cruce pues una aparición a mediodía, algo que podría ser de buen augurio. Se habla más sobre la independencia y la libertad del gato. Bueno, todo esto lo vamos a ver representado tanto en la narrativa como en la parte gráfica, ¿no? De hecho, mencionaban a Natsume Soseki. Natsume Soseki, cuando comienza a escribir, está dentro de este periodo y por eso es que habla como habla su gato en Oaxaca wa Neko Diario, en Yo soy un gato, ¿no? Entonces cambia un poco la estética vinculada al felino. No traje muchos poemas occidentales porque son bastante largos, pero quería terminar solamente con uno para que se den cuenta de que ya no se habla propiamente de lo que hace el gato o las relaciones del gato, sino que se utiliza como un símbolo muchas veces para exteriorizar lo que el poeta tal vez quiere decir o está sintiendo o está planteando en su poema, ¿no? Este es un fragmento, bueno, es el poema Aoneko, Gato Azul, de Hagiwara Sakutaro, el primer poeta moderno, el considerado primer poeta moderno. De hecho, este poema lo van a encontrar en un libro, hay una traducción de los poemas de Sakutaro por Matías Chiappe en la editorial Noctámbula de Chile. Este poema está incluido en ese libro. Dice, qué bueno es amar esta bella ciudad. Qué bueno amar la forma de esta bella ciudad, desear a todas esas mujeres encantadoras, desear todos esos estilos de vida tan nobles. Qué bueno venir a la ciudad y atravesar sus calles incesantes, las hileras de cerezos que se extienden por las calles, aunque no hay también un sinfín de cuervos que no dejan de picotear. Duerme en esta vasta noche citadina la sombra de un único gato azul, la sombra de un gato que narra la triste historia de la humanidad, la sombra azul de una felicidad que no dejamos de buscar, deseando una sombra hasta en los días de agua-nieve. Voy a recordar a Tokio con amor, friolento y apoyado contra la pared de este callejón. ¿Qué sueños soñará este vagabundo? Y bueno, como síntesis de esta pequeña conversación, podríamos señalar que la presencia del gato sigue siendo fundamental para la poesía y para la narrativa japonesa. Este, por ejemplo, es un poema tanka, ¿no? Bueno, la tradición viene desde antes, pero hasta el día de hoy se siguen practicando. Como les decía, en Japón conviven los dos estilos. Este es un tanka, un poema clásico, pero escrito por un autor contemporáneo. Y fíjense cómo igual, ¿no? Trabaja el símbolo del gatito como algo tierno, como algo, ¿no? O bien desde la mirada que puede ser apreciado, o bien desde el enfoque más clásico, o bien desde el enfoque moderno. Me enternece mucho este tanka y dice, Do haha o setoku shio, futokoro ni uneko wo daite kaeru yugure. Y ahora, ¿cómo he de convencer a mamá
regreso a casa con un gatito entre los brazos mientras anochece. Y bueno, sigamos leyendo más literaturas sobre gatos, sigamos explorando. eh, y muchísimas gracias. Bueno, irónicamente terminamos con una palabra que es arigato. No, mentira. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, Perfecto. Muchas gracias por esta gran ponencia. Y bueno, es fascinante ver cómo a través del haiku el gato se convierte en instante, en silencio, en metáfora. Muchas gracias por esa sensibilidad. Ahora damos paso a nuestra ronda de preguntas. Dada la cantidad de tiempo, probablemente haya espacio más que para una, así que vamos a ir hablando de eso. Y si alguien desea participar, por favor, levanta su mano. Perfecto, Tania. Ya se envió la solicitud para que puedas aperturar tu micrófono. Tania. mientras, no sé si cabe la posibilidad también, si alguien quiere lanzar alguna pregunta chiquita por el chat, creo que también sería interesante. Se pueden redondear, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Ya que estamos esperando la intervención de Tania, ya se le dio permiso para que pueda prender su micrófono. ¿Aló? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ujú. Mm, buenas noches. Sí, sí te escuchamos, Tania. ¿Qué tal? Mm, ¿Cómo estás? Buenas noches. Por Buenas ahí creo noches, que... Tania. Sí se puede escuchar. Ajá. Bien, parece que están habiendo algunos inconvenientes técnicos, así que por el momento nos están consultando en la caja de comentarios sobre las novelas contemporáneas sobre gatos que podrían ser recomendables. Bien, empiezo yo entonces. Yo creo que el Genki Kawamura, Hiro Arikawa. De hecho, a propósito de eso, en Facebook también comentaron, creo que sí puede enviar a los participantes, ¿no? Dado que ha habido muchas personas en Facebook también, imagino que también ustedes. Nosotros hemos preparado una publicación días previos con el Centro de Estudiantes de Literatura para unas recomendaciones sobre gatos. Pero les prometo que voy a tratar de enviárselos eso por correo para que todos además puedan verlo. De los contemporáneos, pues como les comentaba, Hirarikawa, de Makoto Shinkai, también está, además, una serie, incluso hoy en día nos acompañan algunas traducciones, ¿no? De Kenji Miyazawa, La Oficina de los Gatos, que también lo comentábamos, lo de Haruki Murakami, que el profesor Agustín Prado también lo había comentado. Entonces, sí, digamos que eso es un compromiso que tengo de mi parte de poder enviarles a sus correos esas recomendaciones para que ustedes puedan tener acceso a ellas y sobre todo los que están traducidos al español, que hoy en día sí hay muchos libros, ¿no? Que han sido traducidos y podemos contar con ellos. Muchas gracias por la pregunta. Bien, profesor Agustín y Gonzalo, ¿desearían añadir algún comentario extra? Bueno, y solamente confirmar lo que dijo Daisy y también felicitar a los dos por sus ponencias. Bueno, a mí me interesó mucho de lo último que he podido encontrar de tema de, con respecto justamente las crónicas del gato viajero. A mí me pareció un texto interesante, ¿no? Que puede buscarse y bueno, felizmente ahora hay diferentes servicios para conseguir libros, ¿no? En Lima, la librería Comunitas o Buscar Libre, donde pueden encontrar este tipo de libros, ¿no? Nada más para allá ir. Bueno, yo solamente agradecer por la invitación. Por ahí alguien me preguntaba en el chat si
cuál era el libro al que hice referencia de Borges, ¿no? Bueno, a Borges le encantó el libro titulado eh, El libro de la almohada. Bueno, es una traducción, pero sería, el nombre original es Makura no Soji, de la autora Sei Shonagon, una gran autora del siglo X. Y bueno, para los interesados en haiku, igual, ahí van a encontrar en Retama varios haikus que hemos publicado. Y bueno, sigamos leyendo literatura sobre los felinos. Muchas gracias. Perfecto. Para cerrar esta velada literaria, quisiéramos expresar un especial agradecimiento al señor Hiroyuki, director de la Fundación Japón en Lima, por acompañarnos esta noche y brindar las palabras inaugurales de este evento. Del mismo modo, reiteramos nuestro profundo reconocimiento a nuestros tres ponentes, al doctor Agustín Prado, a la magíster Daisy Sarabia y al licenciado Gonzalo Marquina, por compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones en torno a la figura del gato en la literatura japonesa. Sus intervenciones han sido sin duda tan estimulantes como entrañables, y es por eso que agradecemos también a todas las personas que se conectaron esta noche, pues sabemos que para muchos de nosotros la literatura es un refugio y cuando se cruza con el misterio y la sensibilidad de los gatos se vuelve mucho más fascinante. Además, un reconocimiento especial a las instituciones que han hecho posible este encuentro. La Fundación de Japón Lima, la Escuela Profesional de Literatura de San Marcos y el Centro de Estudios Asiáticos. Agradecemos su compromiso constante con el intercambio cultural y la promoción de la literatura asiática en nuestro país. Del mismo modo, los invitamos a seguir las redes sociales de nuestras instituciones para poder estar al tanto de todas las futuras actividades, publicaciones y talleres. Nos despedimos con gratitud y esperamos reencontrarnos muy pronto en nuevas jornadas literarias. Muy buenas noches y hasta pronto.